Il profilo che si chiede al nuovo consigliere generale per le missioni è quello di pensare soprattutto ai ragazzi più deboli, emarginati, in difficoltà. Questa è la linea che guiderà il sessennio a venire? Bueno, ciertamente la invitación que tiene la congregación viene del Papa Francisco. Su propuesta misionera es exactamente en Evangelii Gaudium, en la que nos pide que de la experiencia que tenemos de Jesús manifestemos la alegría del Evangelio a todos. En este sentido, todos somos misioneros. Yo creo que la congregación salesiana tiene que entrar en este estado de misión y en este sentido repensar y relanzar la acción misionera de la congregación significa tener coraje, salir de nosotros mismos, dejar de lado nuestras comodidades, estar muy abiertos a las necesidades de los jóvenes. Como hacía Don Bosco, salir a la calle, abrir los ojos, tener una mirada atenta, saber descubrir los rostros de Jesús en los rostros de todos los jóvenes que están sufriendo. Ser capaces de decir con Don Bosco, me duele a mí que te duela a ti. Y en este sentido, yo creo que el futuro de la congregación salesiana depende de esta apertura a las nuevas fronteras misioneras. Allí donde hay jóvenes, chicos, chicas que están sufriendo, ahí los salesianos que tenemos que estar siempre prontos a dar el primer paso e ir para llevar el alivio, para llevar el consuelo, para llevar la esperanza, para realmente hacer que los niños y los jóvenes más vulnerables, más pobres, aquellos que están sufriendo, puedan encontrar a través de nuestro trabajo, a través de nuestra misión, el consuelo y al mismo tiempo la posibilidad de soñar y de esperar nuevamente. Yo creo que es eso lo que nos invita hoy la congregación salesiana, a través de la educación, a través de nuestro trabajo social, a través de la evangelización, invitar nuevamente a los jóvenes, sobre todo los más vulnerables, a soñar nuevamente. È necessario per questo rinforzare certe strutture, magari cambiarle, è necessario formare i salesiani in maniera nuova. Obviamente yo creo que se hace necesario un cambio de mentalidad. A veces nos resistimos al cambio, queremos seguir haciendo lo que hacíamos siempre y de la misma manera. Obviamente hoy ser misioneros significa tener mucho coraje, no tener miedo a hablar de Jesucristo, entrar en los mundos, en los universos en los cuales los jóvenes viven, se preocupan, viven, a veces destruyen su dignidad justamente para poder hacerles salir de cualquier situación que destruya su dignidad como hijos de Dios. Por eso digo, habrá que revisar estructuras, habrá que salir de nuestra comodidad, habrá que descubrir dónde están las nuevas fronteras y allí donde nadie quiere ir. Allí donde todos tienen miedo de dar el primer paso y enfrentarse con esas situaciones, yo creo que ahí justamente los salesianos debemos ir. Ci sono varie condizioni di povertà, quella materiale a cui abbiamo fatto riferimento, anche quella spirituale, psicologica, che riguarda molti giovani delle società del benessere. Anche questi come possono essere incontrati? Yo creo que tenemos que tener el coraje de abrirnos, sobre todo con el testimonio de nuestra vida, y a través de los grandes valores humanos como son el cariño, la cercanía, la amabilidad. Nuestra humanidad, como decía Don Bosco, y sobre todo a través de la amabilidad, es la capacidad que tenemos de acercarnos a todos. En algunos lugares tal vez no podremos hablar abiertamente de Jesucristo, pero como decía San Francisco, como decía Madre Teresa, podemos predicar el Evangelio sin predicar, sin abrir nuestra boca. También en muchos contextos que son difíciles, que son duros, como puede ser un contexto musulmán, donde no podemos hablar de Jesucristo, pero bueno, tal vez podemos hablar de Don Bosco, su sistema preventivo, ofrecer lo que más sabemos hacer, la educación como una oportunidad justamente para acercarnos a los jóvenes en contextos difíciles, también los contextos musulmanes y más extremos musulmanes, para ofrecer lo que sabemos hacer, la formación profesional, nuestras escuelas técnicas, nuestra humanidad, hablar del diálogo, hablar del perdón, hablar de la capacidad de aceptar al otro, de aceptar ideas que son diferentes, religiones que son diferentes, justamente Fratelli Tutti, lo que proponía el Papa, ¿no?, de convivir todos juntos. Yo creo que por el lado de la humanidad podemos ganarnos a gran parte de estos jóvenes que tal vez no están abiertos a los grandes valores espirituales de la Iglesia, pero que sí están abiertos a los grandes valores humanos.